¿Sabías que la serie original de Bluey no se parecía en nada a lo que conocemos hoy en día? Y solo para que te enteres, no existe solo un episodio piloto de Bluey, sino dos. Antes de volverse el fenómeno que se estrenó oficialmente en la TV australiana en octubre de 2018, Bluey ya daba sus primeros pasos allá por 2016. En el primer episodio piloto muy cortito, acompañamos a Bandit y a Bluey en un simple paseo por el parque de la ciudad. El episodio muestra solo a 4 personajes: Bluey, Bandit, Mackenzie y Rusty. El detalle es que en esa época solo 2 de ellos tenían nombre: Bluey, la estrella del show, y Rusty, que no se llamaba Rusty, sino Mackenzie. Es medio confuso, pero te vamos a explicar todo a detalle en este mismo video. Bandit y Bluey, en una versión más joven de la que conocemos hoy, juegan en el columpio y todo termina en una maniobra increíble de Bluey, y con Bandit en el suelo después de recibir un trancazo de la propia Bluey. Ya en 2017 se hizo el segundo episodio piloto, que suena mucho más familiar, ya que se terminó transformando en el episodio El fin de semana de la primera temporada. Curiosamente, a pesar de ser oficialmente el primer episodio hecho, El fin de semana terminó no quedando como el primer episodio de Bluey, sino como el sexto de la serie, a pesar de parecerse al episodio que tú y yo ya vimos. Es completamente diferente, como te vamos a mostrar en este video. De hecho, te vamos a enseñar todo lo que era diferente en estos 2 episodios pilotos a partir de ahora. Prepárate, porque ahora te vamos a volar la cabeza. Una de las diferencias más fáciles de notar entre los episodios pilotos y la versión final de Bluey aparece incluso antes de que empiece el episodio: la apertura, intro. La idea inicial de los creadores era que la música fuera súper animada y tocada por una banda australiana, dejando muy claro, luego, la identidad del país donde nació la serie. Esta que estás viendo es la intro, pero no podemos reproducir la música porque está protegida por derechos de autor, y si la ponemos YouTube nos tumba este video. Pero cuando la animación tomó su forma definitiva, esta propuesta cambió bastante. La apertura pasó a tener un sonido más refinado, ejecutado por una orquesta, dándole ese clima que todo fan reconoce al instante. Otro cambio curioso está en el baile. Hoy vemos a toda la familia Hiller moviéndose de forma divertida, pero allá en 2016, en el piloto, la escena era mucho más simple. Solo aparecía Bluey repitiendo un único pasito. Y la cosa no para ahí. La letra de la canción también era diferente, e incluso el aspecto de la propia Bluey todavía estaba lejos de la versión que conquistó al público. Ya en 2017, la intro sufrió nuevos ajustes. El fondo quedó con tonos de azul más claro, y el estilo comenzó a acercarse bastante a lo que se convirtió en la versión oficial. Era la señal de que Bluey estaba cada vez más cerca de convertirse en la caricatura que amamos hoy. En el piloto de 2016, la historia ya empieza mostrando algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bluey llega al parque todavía en la carriola, acompañada por Bandit. Esto deja claro que en esta versión inicial, ella sería mucho más chica, con menos de 4 años, muy lejos de la Bluey de la serie oficial, que tiene 7 años y ya domina los juegos como nadie. Este cambio no sucedió por casualidad. Si Bluey continuara siendo tan pequeña, simplemente no tendría espacio en la historia, y la dinámica entre las 2 hermanas, que es una de las partes más queridas de la caricatura, tal vez ni existiría. Y las diferencias no paran ahí. En el piloto, Bluey está súper emocionada por jugar en el columpio y le pide a Bandit que la empuje cada vez más alto. Solo que la situación se sale de control cuando él se distrae viendo el celular, haciendo que Bluey dé una vuelta completa en el juego, creando una escena bastante arriesgada. Este detalle no le gustó nada al canal australiano que exhibió el episodio. La preocupación era clara: no mostrar situaciones que pudieran parecer peligrosas o incentivar accidentes. El resultado, esa escena terminó siendo cortada, y es por eso que mucha gente nunca vio este momento del piloto. Todavía en el piloto de 2016, mientras Bluey juega en el columpio, surgen 2 amiguitos que llaman bastante la atención. Uno de ellos es Mackenzie, y el otro es un Border Collie que ni nombre tenía en esta fase inicial. Solo que ahí es donde la cosa se pone rara. Hoy todo el mundo sabe que Mackenzie es justamente el Border Collie, pero en el piloto los papeles parecen cambiados. En una de las escenas, Bluey llama a Mackenzie, y quien responde es Rusty, el perro de raza Kelpie rojo. Esto indica que originalmente Mackenzie sería el nombre de Rusty, y no del personaje que conocemos hoy. En algún punto del desarrollo, los creadores decidieron reorganizar todo: nombres, razas e incluso la importancia de los personajes. Y este cambio fue tan grande que existe una curiosidad aún mayor detrás de todo esto. En la idea inicial, Rusty sería el verdadero protagonista de la serie. ¿Sabías eso? Ahora queda la pregunta: si esto hubiera seguido adelante, ¿será que la caricatura se llamaría Bluey de verdad? ¿O estaríamos viendo una caricatura llamada Rusty? En el episodio piloto se puede notar que la apariencia de este personaje todavía no estaba totalmente definida. Su pelaje cambia de una escena a otra, algo que no sucede en la versión final de la serie. En algunos momentos, los pelos aparecen mezclados entre blanco y negro,
con las patas teniendo colores diferentes entre sí. Solo que, curiosamente, la primera vez que surge en la pantalla, las dos patas son iguales, con pelos negros y patas blancas. Esta inconsistencia muestra que el diseño todavía estaba en fase de pruebas. Más tarde, los creadores ajustaron estos detalles para dejar al personaje más equilibrado visualmente, manteniendo un patrón que fuera agradable y fácil de reconocer, y eso hizo toda la diferencia. Si llegaste hasta aquí, haz lo siguiente. Dale clic al botón de suscribirse. Creo que nos lo ganamos. Tanto en el episodio de 2016 como en la versión de 2017, Bandit ya aparece. Pero no es exactamente el mismo Bandit que se convirtió en el señor Healer que todo el mundo adora hoy. Si pones atención en el piloto, se pueden notar varias diferencias en su aspecto. En la primera versión, Bandit tenía un cuerpo más cuadrado, un aspecto menos redondeado y la panza era totalmente azul. En la versión oficial quedó más alto, más pachoncito y con la panza amarilla, dejando al personaje más expresivo y carismático para las escenas de juego. Y no fue solo el aspecto lo que cambió. En el piloto, Bandit aparece distraído jugando en el celular, en un juego que recuerda bastante al famoso Fruit Ninja, mientras empuja a Bluey en el columpio. Solo que esa idea terminó siendo descartada. El equipo se dio cuenta de que transmitir la imagen de un papá distraído en una situación de esas no era un mensaje positivo ni seguro. El resultado, la escena fue cortada, el comportamiento del personaje fue ajustado, y así nació el Bandit más atento, participativo y juguetón que conocemos hoy. El episodio piloto de 2017 también guarda varias diferencias en relación a lo que terminó entrando en la serie oficial. A pesar de ser una versión inicial de El fin de semana, mucha cosa ahí sigue un camino muy diferente de lo que vimos después. En esta versión, Bingo aparece en la cocina comiendo cereal, cuando Bandit avisa emocionado que el fin de semana llegó y que ellas van a poder jugar todo lo que quieran. Ahí es cuando Bluey surge de la nada con una idea loca. Ella le entrega una carta misteriosa a su papá con una baqueta de batería escondida adentro, dando inicio al juego. Bluey le pide a Bingo fingir ser una estatua, mientras intenta convencer a Bandit de que se trata de una estatua mágica a la venta. Él termina entrando en el juego, y claro, se da cuenta después de que cayó en una broma de las hijas. El juego solo termina cuando Bingo se distrae con algo totalmente inesperado. Un insecto en el jardín que parece una hoja, que en la versión piloto también era diferente de la que fue exhibida en el episodio oficial, cerrando la confusión de forma muy curiosa. Esta sería oficialmente la primera aventura de las perritas en la serie, pero algo cambió en el camino. En el lanzamiento final, el estreno se quedó con Xilófono Mágico, mientras que el fin de semana fue empujado a la 6ª posición de la temporada. Hasta hoy nadie sabe a ciencia cierta el motivo de este cambio. En el piloto de 2017, la historia ya comienza con una escena muy tranquila, Bingo cantando mientras desayuna. Pero si observas con atención, te vas a dar cuenta de que la cocina es prácticamente otro lugar cuando se compara con la versión que salió al aire oficialmente. Para empezar, en la mesa del piloto hay una jarra de agua, mientras que en el episodio final fue cambiada por una jarra de jugo. El tazón de Bingo tampoco se escapó de los cambios. En el piloto, lo que parece ser avena se sirve en un tazón verde claro. Ya en la versión original, eso se vuelve cereal de verdad, servido en un tazón verde oscuro con estrellas. Los muebles también pasaron por una remodelada. La mesa y las sillas en el piloto son más claras, casi neutras. En el episodio oficial, ganan madera visible, dejando el ambiente más acogedor. Hasta el escenario alrededor cambió. Donde antes existía un mueble rosa, ahora tenemos una ventana muy cerca de la mesa, trayendo más luz a la escena. Y hay más detalles que solo aparecen en la versión final, como la canasta de frutas y el cambio en los colores de las paredes, que salieron del blanco del piloto y pasaron a un amarillo vibrante en el original. Todo esto muestra que, en Bluey, hasta el desayuno fue cuidadosamente pensado. La escena del baño es una de esas que a primera vista parecen prácticamente iguales, tanto en el piloto como en la versión oficial. Pero como siempre en Bluey, los detalles delatan varios cambios escondidos. En el piloto, las paredes del baño aparecen en un tono morado, y todavía se puede notar una lista de tareas colgada, sugiriendo que alguien ahí era muy organizado. Ya en el episodio original, todo cambia. Las paredes se vuelven verdes, y tal lista simplemente desaparece, lo que hace que mucha gente bromee con que Bandit probablemente olvidó cumplir las tareas. Hasta lo que Bluey está haciendo cambia. En la versión piloto, ella aparece leyendo un libro naranja, sin muchos detalles visibles. En la versión final, el libro pasa a ser verde, y por la portada parece hablar sobre dientes, combinando mucho más con el tono educativo de la caricatura. Pequeños cambios, pero que muestran cómo cada escena fue ajustada con cuidado antes de llegar al público. La sala del episodio también pasó por varias transformaciones entre el piloto y la versión final. En el piloto, el ambiente es mucho más simple, con las paredes blancas, un póster de jirafa colgado al fondo y una puerta doble, con una parte transparente. Para completar, todavía aparece un cuadro de un perro usando lentes, un detalle que terminó no sobreviviendo a la versión oficial. En el episodio original, todo eso cambia. El cuadro se cambia, la puerta deja de ser doble,
y el póster de la jirafa simplemente desaparece, dejando la sala con un aspecto más limpio y más parecido a lo que vemos a lo largo de la serie. Y la escena se pone aún más curiosa cuando Bandit aparece viendo un juego de béisbol, detalle que se mantiene en las dos versiones, solo que la forma en que todo sucede es muy diferente. En el piloto, Bluey y Bingo están encima de su papá jugando, mientras el ambiente recuerda más a una mezcla de sala de estudios con espacio de juguetes. Ya en el original, la escena sucede en una sala de estar común, más acogedora y familiar. Hasta la posición de Bandit cambia. En el piloto él está de un lado de la pantalla y en la versión final pasa al lado opuesto, cambiando completamente la composición de la escena. Hoy Bluey es conocida en el mundo entero y mucha gente asocia este éxito a Disney, que ayudó a llevar la animación a varios países. Pero lo más curioso es que, tiempo atrás, en el piloto de 2016, ya se podía notar que los creadores tenían eso en mente. Si te fijas con atención, la propia Bluey traía en la espalda manchas que recordaban bastante a la silueta de Mickey. No era nada confirmado, claro, pero la referencia estaba ahí, casi como un guiño discreto a Disney. Ya en la versión oficial, esta idea quedó mucho más simple, apenas 3 pequeñas manchas, menos llamativas, pero aún cargadas de significado para quien le gusta cazar detalles escondidos. Y Bluey no fue la única en pasar por cambios. Bingo también tuvo su aspecto ajustado. En el piloto, ella tenía una mancha grande en la espalda, muy evidente. Con el tiempo esto cambió. En la serie original, Bingo ganó varias manchas más pequeñas. Terminamos por ahora, pero si también amas todo lo relacionado con la cultura pop, checa estas 2 opciones de videos que estamos dejando en tu pantalla. Elige cualquiera de los 2 que seguro te van a encantar.